Compañeros del volante, amigos de la carretera, ¿alguna vez han llegado a un lugar con la mente puesta en el trabajo y la vida les ha puesto de frente una realidad tan cruda que les cambia la perspectiva de golpe? De esas situaciones que te calan hondo, que te roban el sueño y te obligan a mirar más allá del asfalto. A mí, Ramiro, al que conocen como el norteño por mis años cruzando estas fronteras, me pasó algo así en Ciudad Juárez, un lugar que te marca. Esta es una historia de vulnerabilidad, de resistencia y de cómo la fe puede surgir en los lugares más inesperados. Si te atreves a escuchar mi relato, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal para que sigamos compartiendo estas vivencias que solo la carretera nos regala y, por favor, cuéntame en los comentarios, ¿cuál ha sido el encuentro más impactante que te ha dejado sin palabras en tu camino? El motor de mi Volvo VNL 860, al que cariñosamente llamo el Ágil por su respuesta en la carretera, ronroneaba con esa cadencia familiar que me ha acompañado por más de 25 años en estas rutas. Era una tarde gris de esas en las que el viento de la frontera, el famoso aire de Juárez, te cala hasta los huesos. Llevaba una carga de maquinaria pesada desde Monterrey, y mi destino final era la aduana de Ciudad Juárez, en Chihuahua. La vista de los cerros áridos y la silueta de la ciudad a lo lejos siempre me traía una sensación peculiar. Juárez es un lugar de contrastes, de historias duras y de sueños que se rompen. El aroma a polvo y a diésel se mezclaba con el olor peculiar de las maquiladoras. Yo, Ramiro, a mis 55 años, he visto de todo en la carretera. He cruzado el país de punta a punta innumerables veces, he conocido gente de toda clase, he vivido momentos de soledad profunda y de camaradería inquebrantable. Mi vida personal, como la de muchos camioneros, ha tenido sus altibajos. Mi esposa, Sofía, se cansó de mis ausencias hace ya 10 años, y mis 2 hijos, que ahora son hombres, rara vez me llaman. El Volvo, con su cabina espaciosa y el rugido de su motor, se ha convertido en mi principal compañía, mi confidente silencioso. La soledad, a veces, es un peso más grande que cualquier carga. Esa tarde, cerca del puente internacional, el tráfico era denso, como es habitual. Mi Volvo avanzaba a paso lento, con el freno de aire silbando de vez en cuando. De repente, entre el ir y venir de los coches viejos y la gente que caminaba apurada, vi una imagen que me detuvo el corazón. En un callejón pequeño, casi invisible desde la calle principal, debajo de un anuncio viejo y oxidado, había una mujer sentada en el suelo, con 2 niños pequeños acurrucados a su lado. Era una escena tan desoladora que me hizo sentir un escalofrío. La mujer, joven, de no más de 30 años, tenía el rostro marcado por el cansancio y la desesperación, y sus ojos, hundidos y sin brillo, miraban fijamente el asfalto. Los niños, un niño y una niña, no tendrían más de 5 y 7 años, y se aferraban a ella como si fuera su único refugio en el mundo. El frío les pintaba las mejillas de rojo, y la niña tosía un poco. El aroma a comida barata de los puestos cercanos se mezclaba con el de la pobreza y la desesperanza. Normalmente, uno en Juárez aprende a no mirar de más, a seguir su camino. Pero algo en esa madre, en la fragilidad de sus hijos, me detuvo. El claxon de otros coches detrás de mi Volvo me recordaba que estaba en medio del tráfico, pero no pude avanzar. Sentí una punzada en el pecho, una familiar sensación de impotencia. Desvié mi Volvo a un lado de la calle, arriesgándome a que me multaran, y apagué el motor. El silencio en la cabina, después del rugido constante, era ensordecedor. Necesitaba saber qué les pasaba, aunque mi instinto me decía que era mejor no involucrarse. La escena se me quedó grabada, y su simple presencia en ese callejón me robó la tranquilidad que siempre encuentro en la carretera. Sentí que el destino me había puesto ahí por una razón, una que aún no lograba comprender. Bajé de mi Volvo VNL 860, sintiendo el frío de la tarde en la cara y el peso de mis botas en el asfalto gastado de Ciudad Juárez. Me acerqué a la mujer con cautela, no quería asustarla. El aire olía a humedad y a los desechos de la calle. Ella me miró con una mezcla de recelo y resignación. Le pregunté si necesitaba ayuda, si todo estaba bien. Su voz era apenas un susurro, rasposa por el frío y el cansancio. Me dijo que no, que nada estaba bien, que estaban perdidos. Sus hijos, con los ojos grandes y asustados, se escondían detrás de sus piernas, aferrándose a su pantalón desgastado. Me contó su historia. Se llamaba Elena, y venía de un pueblito de Michoacán, muy lejos de ahí, por la carretera 15D. Había huido con sus hijos, Miguel y Ana, de la violencia de un marido alcohólico y de la pobreza que asfixiaba su tierra.
Había oído que en Ciudad Juárez, en la frontera, había trabajo en las maquiladoras, que era un lugar de oportunidades. Se había subido a un autobús con lo poco que tenía, con la esperanza de cruzar al otro lado, a Estados Unidos, o al menos de encontrar una vida digna para sus hijos. Pero la realidad la había golpeado de frente. Había llegado hacía 2 días, sin dinero, sin un lugar donde dormir, y las promesas de trabajo se habían esfumado. El sueño americano, para ella, se había convertido en una pesadilla fronteriza. Me senté a su lado en el suelo frío, ignorando el ruido y el ajetreo de la ciudad. El aroma a diésel de mi Volvo se mezclaba con el olor a comida de la calle, una mezcla extraña en ese momento. Me dijo que llevaban más de un día sin probar bocado, y el corazón se me estrujó. Pensé en mis propios hijos, ya grandes, con sus vidas hechas, y en la fortuna que yo tenía de tener un techo y comida en cada parada. Mi propia soledad, la que a veces me carcomía en la cabina de mi Volvo, palidecía ante la desolación de Elena. La niña, Ana, empezó a toser de nuevo, una tos seca que me sonó a enfermedad. Le pregunté si tenía a alguien aquí en Juárez, algún familiar, un conocido. Me respondió que no, que estaba completamente sola, a la deriva, en una ciudad desconocida y hostil. El sol comenzaba a esconderse detrás de los edificios grises, y el frío de la noche ya se sentía. Sentí la urgencia de hacer algo, de no dejarlos ahí. La vida en la carretera te hace duro, pero también te enseña a reconocer el verdadero sufrimiento. Y tú, que me escuchas, ¿alguna vez te encontraste con una situación tan desgarradora que te hizo cuestionar tu propio camino y te impulsó a ayudar? Déjame tu comentario aquí abajo, me gusta saber qué piensan mis compañeros de la carretera. La historia de Elena, contada en ese callejón, me taladró el alma, y su desamparo me hizo sentir una responsabilidad que no esperaba. La historia de Elena y sus hijos me dejó sin aliento. No podía dejarlos ahí, a merced del frío y el peligro de Ciudad Juárez. Mi corazón del norteño Ramiro, que pensaba ya estaba endurecido por los años en la carretera, se me hizo añicos. Me levanté del suelo y les ofrecí llevarlos a un lugar seguro. Ella me miró con desconfianza, un gesto natural en una madre que ha vivido tanto. Le aseguré que yo era un camionero, no un delincuente, y que mi única intención era ayudarlos. El aire de la frontera se sentía helado, y el olor a polvo y a desesperación lo impregnaba todo. Elena, con sus ojos llenos de una mezcla de esperanza y temor, aceptó. Le ayudé a levantar a los niños. Miguel, el mayor, se aferró a mi mano, sus pequeños dedos fríos. Ana, la niña, seguía tosiendo. Lo subí a la cabina de mi Volvo VNL 860. El calor del interior los envolvió, y vi cómo sus cuerpecitos temblorosos se relajaban un poco. Miguel se sentó en el asiento del copiloto, y Elena abrazó a Ana, acunándola para calmar su tos. El olor a diésel y a café de mi cabina era un contraste con el ambiente del callejón. Mientras el Volvo avanzaba lentamente por las calles de Juárez, mi mente daba vueltas. ¿A dónde llevarlos? La ciudad era grande y peligrosa. No podía llevarlos a un albergue, porque corrían el riesgo de ser separados o de caer en manos equivocadas. Recordé una conversación con un viejo amigo, don Pedro, un camionero retirado que vivía en un ranchito en las afueras de Samalayuca, en medio del desierto, a una media hora de Juárez por la carretera 45. Don Pedro era un hombre de pocas palabras, pero con un gran corazón. Vivía solo, en una casa modesta, y siempre había tenido un espacio para el que lo necesitara. Era un lugar remoto, lejos del bullicio de la ciudad, un oasis en medio de la nada. Le propuse a Elena ir a casa de don Pedro. Le expliqué que era un lugar seguro, que él era un hombre de bien. Ella dudó al principio, pero la promesa de un techo y comida para sus hijos era más fuerte que su desconfianza. El sol de la tarde ya se había puesto por completo, y las luces de Ciudad Juárez empezaban a parpadear en la oscuridad. El motor de mi Volvo rugía con una nueva determinación. Dejaríamos atrás el caos de la ciudad y nos adentraríamos en el silencio del desierto. El aire que entraba por la ventanilla era frío, pero traía el aroma a tierra seca y a libertad. Este viaje, que había empezado como un flete más, se había convertido en una misión de rescate, y yo, el norteño Ramiro, me sentía más que un simple conductor, me sentía un guardián de vidas. La incertidumbre de lo que encontraríamos nos envolvía, pero la esperanza de un nuevo comienzo era el faro en la oscuridad. Llegamos al ranchito de don Pedro en Samalayuca en plena oscuridad de la noche,
con la luna llena iluminando las dunas de arena que parecían montañas silenciosas. Mi Volvo VNL 860, el ágil, se abrió paso por el camino de terracería, levantando una polvareda que se perdía en la inmensidad del desierto. El aire era gélido, pero limpio, con el aroma a tierra seca y a leña quemada que salía de la chimenea de don Pedro. Bajé del Volvo y el silencio del desierto me envolvió, solo roto por el suave zumbido del motor que acababa de apagar. Don Pedro, a pesar de la hora, nos recibió con una lámpara en la mano y una sonrisa amable en el rostro. Su figura, un poco encorvada por los años, emanaba una calma que tranquilizaba. No hizo preguntas. Solo nos invitaba a pasar, con ese gesto silencioso que lo caracterizaba. Elena, con sus hijos dormidos en sus brazos, se veía agotada, pero sus ojos brillaban con una luz de alivio. El interior de la casita de adobe era cálido y acogedor. Un fogón humeante calentaba el ambiente, y el olor a leña y a café recién hecho era una bendición para el cuerpo y el alma. Don Pedro les preparó camas sencillas con cobijas gruesas, y Elena pudo acostar a sus hijos por primera vez en días en un lugar seguro. Ana, la niña, seguía tosiendo un poco, pero el calor y el descanso le estaban haciendo bien. Mientras los niños dormían, Elena me contó más de su vida, de cómo la violencia había escalado, de las amenazas de su exmarido, un hombre sin escrúpulos que la había despojado de todo. Me dijo que había perdido la fe, que sentía que Dios la había abandonado, que no había esperanza para ella y sus hijos. Sus palabras resonaban en la quietud de la noche. El vapor del café humeante llenaba el aire de la pequeña cocina. Don Pedro, sentado a la mesa, escuchaba en silencio, sorbiendo su café. Cuando Elena terminó, él le habló con su voz grave y pausada. Le dijo que la fe no se pierde, solo se esconde en los momentos de oscuridad, y que siempre hay una luz, por pequeña que sea, que nos guía. Le aseguró que en su rancho estarían a salvo, que él los protegería, que nadie los buscaría en ese rincón del desierto. Le ofreció comida, un lugar donde descansar y la promesa de una nueva oportunidad. Ver a Elena, con sus ojos llenos de lágrimas, asintiendo con la cabeza, me dio una satisfacción profunda. Sentí el calor del fuego en mis mejillas y el sabor amargo del café en mi boca. ¿Y tú, alguna vez la ayuda inesperada de un extraño te devolvió la fe en la humanidad? Si esta platicada te está llegando al corazón, apriétale ahí al dedito para arriba, así sé que andamos en la misma frecuencia. La generosidad de don Pedro, en medio de la desolación del desierto, fue el primer rayo de esperanza para Elena y sus hijos. La llegada de Elena y sus hijos al rancho de don Pedro fue como ver un brote de vida en medio de la aridez del desierto. Mi Volvo VNL 860 se convirtió en el vehículo de la esperanza, y yo, el norteño Ramiro, en un testigo de primera fila de un nuevo comienzo. El aire de Samalayuca, seco y a veces polvoriento, ahora parecía más ligero. Don Pedro, con su sabiduría silenciosa, se convirtió en el protector de esa pequeña familia. Les dio un espacio en su casa, les compartió su comida y, lo más importante, les ofreció la seguridad que tanto anhelaban. Elena, aunque al principio estaba recelosa, poco a poco fue bajando la guardia. Sus hijos, Miguel y Ana, que al principio se escondían detrás de ella, empezaron a explorar el ranchito, a jugar con las gallinas de don Pedro y a correr entre los cactus. El sonido de sus risas, que antes me parecía ajeno a ese lugar, ahora llenaba el aire. El olor a tierra seca y a hierbas del desierto se mezclaba con el de la comida casera que Elena empezó a preparar con los víveres que don Pedro tenía. Don Pedro les enseñó a sembrar un pequeño huerto en el terreno árido, a buscar agua en un pozo cercano y a cuidar a los pocos animales que tenía. Elena, con una determinación que me sorprendió, se entregó por completo a esa nueva vida. La vi trabajar bajo el sol, con las manos llenas de tierra, pero con una sonrisa en el rostro. Miguel y Ana la ayudaban en lo que podían, y la familia, que antes estaba rota, se unía en torno a la tierra. Un día, mientras yo descargaba unos sacos de maíz de mi Volvo, Elena se me acercó con los ojos llenos de gratitud. Me dijo que nunca había imaginado que existiera un lugar así, tan lejos de la violencia y la desesperación. Me confesó que había recuperado la fe. Me dijo que sentía que Dios los había llevado hasta ahí, que yo había sido un instrumento en sus manos. El sol de la tarde bañaba el desierto con tonos dorados, y el aroma a leña quemada se desprendía de la cocina. En ese momento, don Pedro se acercó a nosotros. Venía con un forastero, un hombre de aspecto humilde, de unos 60 años, que no había visto antes en el rancho.
Era el padre Juan, un misionero que visitaba las comunidades rurales de Chihuahua, llevando la palabra y la ayuda a los más necesitados. Venía con su vieja camioneta pick-up, llena de víveres y medicinas. Don Pedro me lo presentó como un viejo amigo, y el padre Juan, con una sonrisa amable y una mirada que irradiaba paz, nos saludó a todos. Su llegada fue inesperada, pero providencial, como un regalo del cielo en medio del desierto. La llegada del padre Juan al ranchito de don Pedro fue un verdadero bálsamo para el alma de Elena. Su presencia, su sonrisa amable y sus palabras de aliento llenaron de esperanza ese lugar en medio del desierto. Mi Volvo VNL 860, el ágil, seguía siendo el vínculo con el mundo exterior, trayendo lo que la comunidad necesitaba y llevando el eco de la vida que allí florecía. El aire de Samalayuca, con su aroma a tierra seca y a libertad, se sentía más puro que nunca. El padre Juan no era un cura de grandes sermones, sino de acciones. Se quedó unos días en el rancho, ayudando en el huerto, jugando con Miguel y Ana y escuchando las historias de la gente. Su sola presencia irradiaba una paz contagiosa. Elena, que al principio era reservada, encontró en él a un confidente. Le contó su historia completa, el terror de su pasado, la huida desesperada y la nueva oportunidad que había encontrado con don Pedro y conmigo. El padre Juan la escuchó con atención, sin juzgar, solo ofreciendo consuelo y guía espiritual. El olor a incienso que traía en su ropa de iglesia se mezclaba con el aroma a comida casera. Un día, mientras preparaban tortillas en el fogón, el padre Juan le habló a Elena de un proyecto que su orden religiosa tenía en un pueblo más grande, a unas cuantas horas de ahí, por la carretera 45. Era un centro de apoyo para mujeres solas con hijos, un lugar donde les ofrecían capacitación para el trabajo, educación para los niños y un techo seguro. Era un espacio donde podrían reconstruir sus vidas con dignidad y sin miedo. La idea era grande, ambiciosa, y Elena la escuchó con los ojos muy abiertos. El padre Juan le dijo que la fe no solo se trata de rezar, sino de actuar, de buscar las oportunidades que Dios nos pone en el camino. Le ofreció llevarla a ese centro, presentarla a las personas encargadas y asegurarse de que tuviera todo lo necesario para empezar de cero. El sol de la mañana entraba por la ventana de la cocina, iluminando el rostro de Elena, que estaba dividido entre la emoción y el miedo a lo desconocido. Sentí el calor del fuego en mis mejillas y el aroma a tortillas recién hechas. ¿Y tú, que me escuchas, alguna vez te encontraste con una oportunidad que te prometía un futuro mejor, pero que implicaba dejar atrás lo poco que tenías y enfrentar lo desconocido? Si quieres que sigamos platicando de estas historias de la carretera, de cómo la fe y la esperanza pueden transformar vidas, suscríbete al canal, así no te pierdes ninguna de mis aventuras. La decisión de Elena era crucial, implicaba dejar la seguridad del rancho de don Pedro para lanzarse a una nueva aventura, una que la llevaría un paso más cerca de su independencia. La decisión de Elena de ir al centro de apoyo fue un salto de fe. Dejar el ranchito de don Pedro, que se había convertido en su santuario, no fue fácil. Mi Volvo VNL 860, el ágil, fue nuevamente el encargado de llevarlos. Nos despedimos de don Pedro, que con su silencio sabio les deseó lo mejor. El viaje por la carretera 45 no fue tan largo, pero para Elena, cada kilómetro representaba un paso hacia lo desconocido. El aire del desierto se fue mezclando con el aroma a ciudad conforme nos acercábamos al pueblo. El centro de apoyo era un edificio grande y modesto, con paredes de ladrillo y un jardín interior lleno de flores. Se llamaba Casa de la Esperanza. La hermana Teresa, una mujer enérgica de unos 50 años, con una sonrisa cálida y una mirada de acero, nos recibió. Ella era la directora del lugar. Le expliqué brevemente la situación de Elena y sus hijos, y la hermana Teresa los acogió con los brazos abiertos. El aroma a comida casera y a productos de limpieza llenaba el lugar, un contraste con el polvo del desierto. Elena y los niños tuvieron su propio cuarto, sencillo pero limpio, con camas individuales y un armario. Por primera vez en mucho tiempo, Ana y Miguel tuvieron un espacio propio, juguetes y otros niños con quienes jugar. El cambio fue enorme. Elena, con el rostro más relajado, empezó a asistir a talleres de costura y cocina, aprendiendo oficios que le permitirían ser autosuficiente. Los niños fueron inscritos en la escuela local y por primera vez en sus vidas tuvieron una rutina estable. La niña, Ana, que había estado tosiendo desde que la encontré, recibió atención médica y su salud mejoró notablemente. Yo, el norteño Ramiro, me quedé unos días en el pueblo,
asegurándome de que se adaptaran. Observaba a Elena en su nuevo ambiente, interactuando con otras madres en situaciones similares, compartiendo sus historias y apoyándose mutuamente. La vi participar en clases de manualidades, con el olor a pegamento y a tela fresca en el ambiente. Había una comunidad, un sentido de pertenencia que nunca había tenido. Un día, Elena me dijo con los ojos llorosos de gratitud que esa era la primera vez que se sentía verdaderamente segura y con un futuro. Me hizo una promesa, frente a una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que estaba en la capilla del centro, que cuando tuviera la fuerza, ella también ayudaría a otras mujeres en situación vulnerable, que su sufrimiento no sería en vano. Me di cuenta de que su fe, antes rota, se estaba reconstruyendo ladrillo a ladrillo. Y mi corazón, el del norteño, se llenaba de una satisfacción que superaba cualquier flete entregado a tiempo. Pasaron los meses, y la Casa de la Esperanza se convirtió en el faro de luz para Elena y sus hijos. Mi Volvo VNL 860 seguía su ruta habitual, pero ahora mis viajes a Chihuahua siempre incluían una parada en el centro. El aroma a comida recién hecha y a risas de niños era una constante en el lugar. Elena floreció. Su rostro, antes pálido y tenso, ahora irradiaba una calma y una determinación admirables. Había aprendido a coser, a hacer pan y a manejar una pequeña computadora para los trabajos de la casa. Sus manos, que antes solo conocían el trabajo duro y el miedo, ahora eran hábiles y llenas de propósito. Un día, la hermana Teresa, con esa energía contagiosa, me invitó a un evento especial. Era la primera feria de emprendimiento que organizaban en la Casa de la Esperanza. Las mujeres del centro, incluida Elena, mostrarían los productos que habían aprendido a elaborar. El ambiente era de fiesta, con música en vivo, risas y el bullicio de la gente del pueblo que se acercaba curiosa. Había mesas llenas de ropa bordada, de pan recién horneado, de conservas caseras y de artesanías hechas a mano. El olor a pan caliente y a hilos de costura llenaba el salón comunitario. Elena estaba en su puesto, con una sonrisa radiante. Había preparado una variedad de pan dulce y galletas caseras, con el aroma a canela y a vainilla que invitaba a comprar. La gente se acercaba, probaba sus productos y los elogiaba. Miguel y Ana, sus hijos, la ayudaban a servir y a cobrar, orgullosos de su madre. La niña, Ana, que ya no tosía, jugaba con una muñeca que había hecho su madre. Ver a Elena así, plena, activa, con la dignidad restaurada, me llenó de una emoción profunda. Había pasado de ser una sombra en un callejón de Juárez a una emprendedora exitosa. El padre Juan, que también estaba en la feria, se acercó a mi lado. Me dijo que lo que yo había hecho, el simple acto de detener mi Volvo en ese callejón, había sido el inicio de este milagro. Le respondí que solo había sido un instrumento, que la verdadera fuerza estaba en Elena y en la fe de la gente como él. Sentí el calor del sol en mi espalda y el sabor dulce de una de las galletas de Elena en mi boca. ¿Y tú, compadre, alguna vez te ha tocado ver el fruto de la perseverancia, de la fe en la vida de alguien que parecía perdida? Escríbeme aquí abajo tu historia, me encanta leer lo que viven mis compañeros de la carretera. Esa tarde, en la feria de la Casa de la Esperanza, supe que la fe no solo mueve montañas, sino que también construye puentes hacia una vida mejor. La alegría de la feria de emprendimiento fue un bálsamo, pero la vida, como siempre, nos recuerda que no todo es camino liso. Pocos meses después, una noticia sacudió la tranquilidad de Elena. Unas mujeres que habían llegado recientemente al centro de apoyo, y que también venían de Michoacán, le contaron que el exmarido de Elena, el hombre que la había violentado, había salido de la cárcel. Al parecer, había cumplido una condena menor por otros delitos y ahora estaba libre. Los rumores decían que estaba furioso y que preguntaba por ella, que tenía contactos y que no descansaría hasta encontrarla. El aroma a flores del jardín del centro se mezclaba con el olor amargo del miedo. El pánico se apoderó de Elena. El rostro que había recuperado su color y su sonrisa volvió a palidecer. Sus ojos, que brillaban con esperanza, se llenaron de ese terror que le había visto la primera vez en el callejón de Juárez. Se le notaba en el temblor de las manos, en la forma en que abrazaba a sus hijos con una fuerza casi desesperada. El pasado, ese fantasma que creía haber dejado atrás, la había alcanzado. La hermana Teresa y el padre Juan hicieron todo lo posible por tranquilizarla, asegurándole que el centro era seguro, que nadie entraría sin permiso. Pero el miedo de Elena era más grande que cualquier promesa. Ella sabía de lo que era capaz ese hombre.
Había vivido el infierno en carne propia, y la idea de que pudiera encontrarla, de que pudiera hacerles daño a sus hijos, la consumía. Pasaba las noches sin dormir, con los ojos abiertos, escuchando cada ruido, cada paso. Miguel y Ana, aunque pequeños, sentían la angustia de su madre. La niña, Ana, volvió a toser un poco, como si el miedo le oprimiera el pecho. El ambiente en el centro, que antes era de paz, se llenó de una tensión palpable. El sonido de los rezos en la capilla se hizo más constante. Yo, el norteño Ramiro, me sentía impotente. Mi Volvo podía recorrer miles de kilómetros, pero no podía borrar un pasado de violencia. Ver a Elena en ese estado, después de todo lo que había luchado, me dolía en el alma. Le pregunté qué pensaba hacer, si quería ir a otro lugar. Me dijo que no sabía, que se sentía atrapada, que la promesa de ayudar a otras mujeres se veía lejana y su propia vida seguía siendo una huida constante. El sol de la mañana entraba por la ventana, pero el brillo no llegaba a los ojos de Elena. La sombra del peligro se cernía de nuevo sobre ella y sus hijos, amenazando con destruir la vida que tanto les había costado construir. El camino de Elena se había vuelto a poner cuesta arriba, y la incertidumbre de si lograría esquivar la amenaza la envolvía por completo. La noticia de la liberación de su exmarido sumió a Elena en un abismo de miedo, y a mí, el norteño Ramiro, me llenó de una angustia que no me dejaba conducir tranquilo. Mi Volvo VNL 860 sentía el peso de mi preocupación en cada kilómetro. No podía permitir que el pasado de Elena la destruyera de nuevo. Necesitábamos una solución definitiva, un lugar donde el alcance de ese hombre no llegara jamás. El aroma a diésel de mi Volvo se mezclaba con el de la desesperación. En medio de una de mis rutas solitarias por la carretera 2, esa que bordea la frontera con Estados Unidos, una idea, casi una revelación, cruzó mi mente. Recordé a mi hermana, Carmen, que vivía en un pueblito minero en la Sierra de Sonora, llamado Cananea. Carmen era una mujer fuerte, independiente, con un carácter de acero. Su marido había muerto joven en la mina, y ella había sacado adelante a sus hijos sola. Tenía una casa grande, con un terreno amplio, y siempre había sido una mujer de gran corazón, dispuesta a ayudar. Además, Cananea era un lugar apartado, con una comunidad unida y desconfiada de los forasteros, lo que la hacía ideal para proteger a Elena. Le propuse la idea a Elena. Al principio, sus ojos se llenaron de miedo. Sonora estaba muy lejos de Chihuahua, y significaba empezar de nuevo, otra vez. Pero la desesperación la empujó a considerar la opción. Le hablé de mi hermana Carmen, de su fortaleza, de cómo en Cananea la gente se protegía mutuamente y de lo remoto del lugar. Le aseguré que en Sonora estarían a salvo, que Carmen los acogería como si fueran su propia familia. El sol de la tarde filtraba por la ventana de la cabina, calentando el aire, y el zumbido del motor era el único sonido en la conversación. Elena lo pensó un buen rato, con Mateo en brazos. La lucha en su rostro era evidente, el miedo a lo desconocido contra el terror de su pasado. Finalmente, asintió, con lágrimas en los ojos. «Es nuestra última oportunidad, Ramiro», me dijo, su voz apenas un susurro. Me puse en contacto con mi hermana Carmen, le expliqué la situación sin dar demasiados detalles, solo que una madre con sus hijos necesitaba un refugio. Carmen, sin dudarlo, me dijo que los esperaría con los brazos abiertos. El padre Juan y la hermana Teresa apoyaron la decisión, sabiendo que era la única forma de garantizar la seguridad de Elena. Sentí el alivio en mi pecho, un peso que se me quitaba de encima. ¿Y tú, que me escuchas, alguna vez te atreviste a confiar en la ayuda de un desconocido, un salto de fe en medio de la adversidad que te llevó a un lugar inesperado pero seguro? Si esta historia te está conmoviendo, si te hace sentir la fuerza de la fe y la importancia de no darse por vencido, dale un me gusta a este vídeo y compártelo con tus amigos de la carretera. Quizás tu historia también pueda inspirar a alguien más. La ruta a Sonora se abrió ante nosotros, larga y llena de esperanza, como un nuevo amanecer en la vida de Elena y sus hijos. El viaje a Cananea, Sonora, fue un camino de fe y esperanza, un testamento a la resistencia de Elena y al poder de la ayuda desinteresada. Mi Volvo VNL 860, el ágil, devoró los kilómetros de la carretera 2, atravesando paisajes que cambiaban del desierto chihuahuense a las montañas escarpadas de Sonora. El aroma a diésel y a aire de montaña se mezclaba con la anticipación de un nuevo comienzo. Elena, aunque cansada, mantenía la esperanza viva en sus ojos,
mientras Mateo y Ana dormían plácidamente en la cabina. Llegamos a Cananea al anochecer. El pueblo minero, con sus luces tenues y el olor a metal y a tierra, me pareció un puerto seguro. Mi hermana Carmen nos esperaba en la entrada de su casa, con los brazos abiertos y una sonrisa cálida que disipó cualquier rastro de miedo en Elena. Su casa, aunque modesta, era espaciosa y llena de ese calor de hogar que tanto añoraban. Las paredes de adobe y el techo de teja se sentían como un abrazo. La recibió como a una hija, a los niños como si fueran sus propios nietos. Carmen había preparado comida caliente y camas limpias. El aroma a guisado casero y a tortillas recién hechas inundó la cocina. Elena y sus hijos comieron con avidez, el cansancio y la tensión de los últimos días se disolvían con cada bocado. Por primera vez en mucho tiempo, Elena durmió un sueño profundo y reparador, sin miedo, bajo el techo seguro de Carmen. A la mañana siguiente, el sol de Sonora iluminaba el patio de la casa, y el canto de los pájaros anunciaba un nuevo día. Carmen le explicó a Elena cómo era la vida en Cananea. Era un pueblo de gente trabajadora, la mayoría ligada a la mina, pero con un fuerte sentido de comunidad. Le ofreció un espacio en su propio terreno para que Elena construyera una pequeña casa si quería, y le dijo que había oportunidades de trabajo en la costura o en la cocina, para las mujeres de la comunidad. Le presentó a sus vecinos, mujeres fuertes y amables que la acogieron sin preguntas. El niño, Miguel, encontró amigos de inmediato, y Ana, la pequeña, jugaba en el jardín con una muñeca que Carmen le regaló. Elena, conmovida por tanta bondad, se echó a llorar, pero esta vez eran lágrimas de pura gratitud. Sentí la brisa de la sierra en mi rostro y el sabor dulce del café que Carmen me ofreció. La promesa de ayudar a otras mujeres, la que había hecho en la Casa de la Esperanza, no se había olvidado. De hecho, Carmen la animó a unirse a un grupo de apoyo para mujeres solas que ya existía en el pueblo, un lugar donde su propia experiencia podía servir de inspiración. Mi corazón del norteño se llenaba de una satisfacción que superaba cualquier carga entregada. Había sido testigo de la restauración de una familia, de un alma. Han pasado ya 5 años desde aquel viaje a Cananea. Mi Volvo VNL 860, el Ágil, sigue cruzando carreteras, pero ahora, cada vez que paso por Sonora, hago una parada obligatoria en casa de mi hermana Carmen. El aire de la sierra, con su aroma a pino y a tierra mojada, me recibe como un viejo amigo. Elena y sus hijos, Miguel y Ana, se han arraigado en ese pueblo minero como si hubieran nacido allí. La casa que construyeron en el terreno de Carmen es ahora un hogar lleno de vida y de risas. Elena es una mujer transformada. Ya no hay rastro de la madre desesperada que encontré en un callejón de Ciudad Juárez. Su rostro irradia fuerza y paz. Trabaja en la cocina de una de las fondas del pueblo, preparando comida casera que huele a tradición y a cariño, y sus manos, que antes temblaban de miedo, ahora son firmes y hábiles. Miguel y Ana son niños sanos y felices. Van a la escuela, juegan con los niños del pueblo y ayudan a su madre en lo que pueden. El sonido de sus voces alegres es la música de fondo de mis visitas. La promesa de Elena de ayudar a otras mujeres no se quedó en el aire. Se ha convertido en el pilar de un pequeño grupo de apoyo en el pueblo, donde comparte su historia y ofrece consuelo y esperanza a otras mujeres que han sufrido violencia. Mi hermana Carmen es su mano derecha. Mi Volvo, cada vez que llega a Cananea, lleva no solo víveres, sino también donaciones para el grupo, ropa, juguetes, lo que la gente me encarga para apoyar su causa. El aroma a diésel de mi camión se mezcla con el de la esperanza que ella irradia. Mirando el atardecer sobre las montañas de Sonora, con el cielo pintado de tonos rojizos y dorados, pienso en aquel día en Ciudad Juárez. En esa madre sola con sus hijos, que me lo contó todo y me robó el sueño. La carretera me ha enseñado que la vida es un viaje lleno de encrucijadas, y que a veces, un simple acto de detenerse puede cambiar el destino de muchos. Elena no solo encontró un refugio, encontró su voz, su propósito. Y yo, el norteño Ramiro, el camionero que una vez se sintió solo en su Volvo, descubrí que mi camino tiene un sentido mucho más profundo que el de entregar cargas. Porque quien se detiene en la carretera, nunca anda solo. Si esta historia también tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre el poder de la compasión y la resiliencia humana, déjame tu comentario aquí abajo. Cuéntame qué parte te llegó más, o si alguna vez la carretera te puso una prueba similar. Y suscríbete para más relatos de esperanza y de cómo el camino siempre nos da lecciones valiosas. Comparte este vídeo con otros camioneros,
con tus amigos, con tu familia. Quizás juntos podamos seguir llevando estos mensajes de luz y esperanza a más gente.